Entre los pocos hombres que accedieron a la vida privada de Adolf Hitler, Heinz Linge ocupó un lugar único. Desde 1938 asumió la dirección absoluta de su servicio personal, organizando cada detalle de su rutina y acompañándolo en todos sus desplazamientos. Esa cercanía lo llevó desde la Cancillería del Reich hasta la Wolfschanze y finalmente al búnker de Berlín, en los últimos días del Tercer Reich. En ese entorno fue testigo de escenas poco conocidas. Recordaba el caso de Hans Jeschonek, jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe, que puso fin a su vida tras enfrentarse a Hermann Göring. Hitler, lejos de mostrar compasión, acusó al mariscal de una fingida pena. En los últimos meses compartía reflexiones inesperadas, admitía errores estratégicos, lamentaba no haberse aliado con Gran Bretaña y redefinía su visión sobre los judíos, describiéndolos no como una raza, sino como una comunidad espiritual responsable de las desgracias del mundo. También presenció momentos de tensión extrema. Tras una fuerte explosión en la Wolfschanze, Hitler apareció con el uniforme chamuscado, el rostro marcado por quemaduras y el brazo derecho herido. Pese a todo, recibió a Benito Mussolini con fría calma, guiándolo por la sala destrozada como si nada hubiera ocurrido. Y meses después, vio desaparecer a Martin Bormann en una violenta detonación sobre el puente Weidendamm, sin volver a encontrarlo con vida. El final de la guerra llevó a Linge a las frías celdas de la prisión soviética de Lubyanka, donde soportó interrogatorios y torturas destinadas a arrancarle la confesión de que Hitler seguía vivo, algo a lo que jamás cedió. Hoy, este documental recorre su historia, tal y como él la vivió. De la Academia SS a la Cancillería, el ascenso de Heinz Linge. Nacido en 1913 en Bremen, Heinz Linge ingresó en 1933 en la Waffen-SS de su ciudad natal. Tras un año destinado en Berlín-Lichterfelde, en el verano de 1934 fue asignado al destacamento número 1 del Obersalzberg, residencia campestre de Adolf Hitler. La primera vez que lo vio, el líder austríaco recorrió el terreno del Berghof, estrechó la mano a cada guardia y les preguntó detalles de su vida personal. Ese encuentro dejó una huella profunda en el joven soldado, que veía en Hitler a la figura que inspiraba a toda una generación de militantes. A finales de 1934 se inició un proceso de selección para incorporar a 2 hombres del destacamento a la Cancillería del Reich. Linge, junto a Otto Meyer, fue elegido entre medio centenar de candidatos. Presentados al jefe de ayudantes Wilhelm Bruckner, supieron que pasarían a formar parte del servicio personal del Führer. Tras un breve curso en la escuela hotelera de Passing, en enero de 1935 comenzaron su labor bajo la supervisión de Karl Krause, encargado de coordinar las funciones de los asistentes. Uno permanecía siempre junto a Hitler, otro lo acompañaba en viajes y cuidaba de su indumentaria y dependencias privadas, y el tercero gestionaba los asuntos administrativos del hogar. En desplazamientos importantes, congresos del partido o visitas prolongadas, los 3 asistían al líder, adaptando su vestimenta a la de él. No había excesivas medidas de protección visibles. Hitler rechazaba accesos discretos y no permitía que la escolta policial despejara multitudes en sus recorridos privados. Creía estar protegido por la providencia y confiaba en que su sola cercanía con la Guardia SS bastaba para disuadir agresiones. Sin embargo, Linge presenció episodios que revelaban intentos reales contra su vida, desde disparos contra el automóvil de Himmler, que Hitler pensó dirigidos a él, hasta un ramo envenenado entregado por un admirador, o un perro regalado que atacó a un miembro de la escolta. Incluso él mismo sufrió una intoxicación al comer fruta extranjera, desoyendo la norma de no consumir alimentos sin verificar. El atentado más conocido tuvo lugar en Múnich, en noviembre de 1939. Hitler, que debía regresar con urgencia a Berlín, abandonó antes de tiempo el Bürgerbräukeller, donde minutos después estalló una bomba que mató a 7 personas e hirió a más de 60. Para Linge, aquel episodio reforzó la idea de que, pese a la frecuente cercanía física de desconocidos, la supervivencia de Hitler parecía depender tanto de su cautela gradual como de una suerte que lo acompañó hasta los últimos meses de la guerra. La investigación sobre lo ocurrido en el Bürgerbräukeller pronto señaló a un culpable. Apenas 2 semanas después, se anunció la captura de Johann Georg Elser, arrestado mientras intentaba cruzar la frontera hacia Suiza. Según informó Himmler en presencia de Hitler, el detenido había confesado ser el autor de la bomba colocada en la cervecería casi una semana antes de la explosión.
Hitler, al observar su fotografía, expresó dudas sobre la versión oficial que lo presentaba como un solitario sin motivaciones políticas. Señaló que su rostro y mirada revelaban determinación y convicciones, y ordenó a Himmler investigar posibles vínculos ideológicos. Lo sorprendente fue que, lejos de ordenar su ejecución inmediata, como había ocurrido en otros casos, Hitler decidió mantenerlo con vida. Consideraba que sus conocimientos podían resultar útiles en tiempos de guerra, especialmente en la fabricación de artefactos explosivos. Bajo esa premisa, Elser fue recluido como detenido especial en el campo de Sachsenhausen, donde trabajó en un taller elaborando diseños de bombas por encargo. Compartía cautiverio con figuras relevantes como Leon Blum, Kurt von Schuschnigg o el pastor Martin Niemöller. Allí, según ciertos testimonios, llegó a afirmar que la Gestapo le había pagado para colocar la bomba con el temporizador fijado a la hora deseada, una versión que nunca se atrevió a discutir directamente con Hitler. Para Linke, lo insólito era que Hitler, en un régimen donde la vida humana tenía un valor mínimo, hubiera preservado la del hombre que intentó matarlo, incluso hasta casi el final de la guerra, mientras a los implicados en la conjura del 20 de julio de 1944 se les ejecutó sin contemplaciones. En privado, Hitler describía a Elser como un trabajador de carácter, comparándolo con líderes obreros a los que, pese a ser adversarios políticos, reconocía tenacidad. Este caso, para Linke, revelaba una faceta poco estudiada: la admiración de Hitler por individuos de origen humilde que demostraban determinación, incluso si actuaban en su contra. Un rasgo que contrastaba con su desconfianza hacia las élites y que explicaba por qué veía en la clase obrera una lealtad personal que, según él, iba más allá de las políticas de empleo y sustento. Ese aprecio selectivo no alteraba su control absoluto sobre el entorno inmediato. Tras la marcha de Otto Meyer en 1938 y de Karl Krause durante la campaña de Polonia, la gestión directa del servicio personal recayó por completo en el mismo Heinz Linke. Hombre reservado y parco en palabras, asumió un papel que pronto superó con creces las funciones de mayordomo. Para mediados de 1944, ya con el rango de SS Hauptsturmführer, era el jefe absoluto del servicio personal del Führer, responsable no solo de acompañarlo en cada desplazamiento, sino también de supervisar todo lo relacionado con su alojamiento, personal doméstico y asistentes. El puesto exigía discreción, capacidad de observación y un conocimiento preciso de las jerarquías internas en el círculo cercano de Hitler. No existían manuales. Las prioridades y límites se aprendían sobre la marcha. Hitler, consciente de la timidez inicial de Linke, lo animó a desenvolverse con mayor soltura, facilitando así su integración entre ministros, generales y dirigentes del partido. Fue entonces cuando Linke conoció una faceta del Führer que hasta ese momento desconocía: su marcada inclinación por la arquitectura. En el entorno del Berghof, tenía a menudo la impresión de convivir con un empresario de la construcción más que con el jefe del Tercer Reich. Sobre su escritorio se acumulaban bocetos, planos, cálculos y herramientas de dibujo, que revisaba y corregía con constancia. En conversaciones informales, aprovechaba los conocimientos técnicos de Linke para intercambiar impresiones sobre oficios como la carpintería o la fontanería, demostrando un dominio sorprendente de los detalles. Hitler aseguraba que, de no haber sido destinado a liderar Alemania, se habría convertido en una figura destacada en el mundo de la arquitectura, un camino que, según él, le habría ahorrado preocupaciones políticas. Esa visión se traducía en su implicación directa en proyectos de gran envergadura como la nueva Cancillería del Reich. Encargada a Albert Speer a inicios de 1938, debía estar lista en solo 9 meses. Para agosto de ese año, miles de obreros trabajaban día y noche, y en enero de 1939 el edificio ya recibía a la élite diplomática en sus amplias salas de mármol y galerías monumentales. Sus ambiciones urbanísticas no se limitaban a Berlín. Múnich, designada capital del movimiento, fue objeto de un ambicioso plan de modernización, con redes de transporte rápido, un nuevo centro ferroviario y avenidas de gran escala. Proyectos similares se extendían a ciudades de todo el Reich, desde Hamburgo hasta Nuremberg. Hitler concebía estas transformaciones como obras pensadas para perdurar siglos, inspirándose en precedentes históricos que, en su opinión, demostraban la visión a largo plazo de generaciones anteriores. Para Linke, escuchar esos discursos y ver el ritmo implacable de construcción reforzaba la sensación de que se vivía en una era de cambios colosales.
Pero la realidad era que la pasión por las obras públicas también tenía un componente propagandístico. Linge recordaba cómo, en la inauguración de un tramo de autopista en 1933, Hitler descendió de su coche, tomó una pala y ayudó a vaciar un camión de tierra junto a 2 obreros. El gesto, presenciado por cientos de trabajadores, fue interpretado como una demostración de cercanía y energía. En los días siguientes, la tierra que él había tocado se convirtió en un objeto simbólico que muchos llevaron a casa como recuerdo. Entre austeridad y privilegio, la vida diaria junto a Hitler. Hasta bien entrado 1944, Heinz Linge conservaba una visión optimista sobre su porvenir. Era consciente de que los años dedicados al servicio de Hitler le habían restado experiencia como ingeniero civil, pero confiaba en que su posición le garantizaría un retiro cómodo. No era una impresión infundada. El propio Führer había comentado a Himmler que una vez terminada la guerra, le concedería un cargo honorífico como mariscal de viajes y corte. Sin embargo, a ojos de Linge, la vida en el entorno inmediato del líder distaba de ser un privilegio relajado. La rutina era extenuante, hasta el punto de que figuras como Alfred Jodl la comparaban con un encierro permanente. Hitler imponía su estilo incluso en lo más íntimo. Su dormitorio, con una simple cama de campaña, sorprendía a visitantes como el mariscal von Bock, quien llegó a decir que los soldados del frente deberían verlo para comprender hasta qué punto vivía con austeridad. Esa sobriedad, no obstante, dejaba margen para gestos inesperados. Linge recordaba una madrugada en la que lo encontró en camisón y descalzo, intentando cambiar una bombilla a pesar de sus dolencias. Al preguntarle por qué no había pedido ayuda, Hitler respondió que no despertaría a nadie para algo que podía resolver por sí mismo. Esa misma combinación de practicidad y constancia se reflejaba en su vestimenta. Rechazaba la moda si comprometía su comodidad, optando siempre por prendas que no restringieran sus movimientos. Eva Braun intentó modernizar su estilo sin éxito, pues incluso alteraciones mínimas, como modificar la forma de su gorra, provocaban en él protestas enérgicas. Mantenía invariable su uniforme pardo con el distintivo dorado del partido y las 2 condecoraciones obtenidas en la Gran Guerra. El acto de vestirse lo convertía en un ejercicio cronometrado. Al escuchar su orden, Linge activaba el cronómetro, y Hitler trataba de completar el proceso lo más rápido posible, solicitando ayuda solo para ajustar el lazo de la pajarita. Su peinado característico y el bigote recortado eran rasgos intocables. Linge sabía que en ocasiones el estado de ánimo del Führer podía adivinarse por la forma en que jugaba con el bigote. En su trato cotidiano, observaba con minuciosidad a quienes lo rodeaban, comentando hábitos y tratando de convencerlos de abandonar el tabaco o modificar su alimentación. Defendía que una dieta sin carne era la clave para vivir más y mejor, citando ejemplos de la antigüedad y sosteniendo que el consumo de carne cocinada había supuesto un retroceso evolutivo. Calculaba que, siguiendo principios naturales, el ser humano podía alcanzar entre 150 y 180 años de vida. Las discusiones sobre nutrición eran frecuentes y Linge fue testigo de cómo desafiaba a médicos y comensales a debatir el tema. Solo el especialista en oído, nariz y garganta Erwin Gissing logró hacerle considerar argumentos contrarios, explicando que la anatomía y los jugos digestivos humanos evidenciaban una dieta mixta y que la naturaleza no habría desarrollado mecanismos para procesar proteínas animales si fueran inútiles. Hitler pidió documentación para ampliar su conocimiento, aunque no abandonó el vegetarianismo. El alcohol tampoco formaba parte de sus costumbres. El vino le parecía ácido, la cerveza amarga y el tabaco, un veneno que consideraba una venganza cultural contra Europa. Pese a su rechazo, evitó prohibir fumar en el partido para no generar descontento. Con la misma discreción que aplicaba a otros aspectos de su vida privada, mantenía en reserva su relación con Eva Braun. Según Linge, al principio no era más que una joven rubia de porte elegante, habitual en la mesa pero sin protagonismo aparente. Con el tiempo, pequeños gestos y miradas revelaron un vínculo más profundo, nacido en 1932 en el estudio fotográfico de Heinrich Hoffmann. En el Berghof, esa cercanía se traducía en un conjunto privado de habitaciones decoradas a gusto de Eva. Las noches solían concluir en el estudio de Hitler. Él, con una taza de té. Ella, con una copa de vino espumoso. La intimidad se protegía de las miradas ajenas y dentro del círculo más próximo pocos intuían la verdadera naturaleza de la relación.
En los juicios de Nuremberg, el dentista Hugo Blaschke recordaría no haber visto jamás gestos afectivos, aunque Eva se sentaba a menudo junto a Hitler con Martin Bormann al otro lado. En público, se limitaba a un beso en la mano, igual que ofrecía a otras mujeres casadas de su entorno. Eva pasaba largas temporadas en Obersalzberg, acompañada por amigas o familiares, especialmente su hermana Gretel, casada con Hermann Fegelein. Este, antiguo oficial de caballería y condecorado en el frente, ascendió con rapidez tras la boda, aunque el trato de Hitler hacia él se mantenía formal y distante. Cuando le preguntaban por qué no formalizaba su unión con Eva, respondía que un líder debía entregarse por completo al pueblo y que un heredero podría restarle autoridad. Incluso llegó a insinuar que en 1918 había tenido un hijo con una mujer en Francia, un asunto que nunca se aclaró. Fuera de esos asuntos personales, la vida en Obersalzberg no siempre seguía una rutina estricta. En ocasiones, se organizaban actividades fuera del entorno habitual, y aunque Hitler no practicaba deporte, mostraba interés como espectador, especialmente por el boxeo, el fútbol y el hockey sobre hielo. Linge recordaba el contraste con Reinhard Heydrich, un deportista completo que dominaba disciplinas desde la esgrima hasta la vela. Las competiciones internacionales con participación alemana lo mantenían en tensión y le incomodaba la idea de una derrota nacional. A diferencia de Mussolini, no practicaba equitación, pero apreciaba la figura del caballo como símbolo artístico, encargando esculturas monumentales para la nueva Cancillería como representación de belleza natural y excelencia en la cría. Según Linz, ese interés por la imagen y la proyección pública contrastaba con su actitud hacia la vida privada de quienes lo rodeaban. En general, adoptaba una postura de no intervención mientras no afectara al Estado o a su reputación, aunque hubo excepciones notorias. En 1942, al saber que la esposa de un miembro de su círculo había sido dama de compañía antes de su primer matrimonio, ordenó anular la unión. En otra ocasión, ante rumores sobre la esposa de un ayudante, prefirió tratar el asunto personalmente. La convocó, conversó con ella, y lejos de sancionarla, elogió su sinceridad y talento, reprendiendo a quienes habían propagado las sospechas. Dentro de la cúpula del Tercer Reich, tensiones y alianzas ocultas. En el ambiente de confianza que dominaba ciertos momentos del círculo cercano de Hitler, la figura de Hermann Göring ofrecía, a juicio de Linge, un motivo recurrente para las bromas privadas del Führer. Sus uniformes, ostentosos y casi teatrales, parecían multiplicarse con cada nuevo cargo. El más llamativo era el de Reichsmarschall. Una casaca azul celeste con vivos blancos, hombreras doradas adornadas con bastones cruzados y un despliegue de condecoraciones que eclipsaba a cualquiera. En ocasiones especiales añadía la insigne toisón de oro y un ancho fajín de seda. Más pintoresco aún resultaba, en la memoria de Linge, su atuendo de paracaidista, con botas por encima de la rodilla, que llegó a lucir incluso en una reunión militar, provocando sonrisas discretas entre los oficiales. Hitler, llevándolo más lejos, confeccionó para él una medalla de cartón que Göring debía portar sobre el pijama. Ese tono distendido contrastaba con la disciplina que Hitler imponía en otras facetas, como la preparación de sus discursos. Linge observaba que solía posponer su redacción hasta el último momento, dictándolos de una sola vez a sus secretarias en sesiones maratonianas. Mientras recorría la sala, ensayaba gestos y entonaciones, controlando el tiempo con un reloj de mesa. Jamás delegaba esa tarea en Goebbels. Por el contrario, revisaba y corregía incluso los textos del ministro de propaganda. Antes de dirigirse al público, mostraba, a ojos de Linge, la tensión de un actor a punto de salir a escena. Gárgaras con glicerina y agua, medicación para evitar calambres y soportar el frío de salas mantenidas a baja temperatura. Al terminar, empapado en sudor, era envuelto en una manta, bebía té con coñac y se daba un baño caliente. Había hábitos imposibles de corregir, como su insistencia en preguntar la hora. Ni un reloj de oro regalado por su entorno ni grandes relojes en cada estancia lograron, para Linge, erradicar esa costumbre. Esa mezcla de manías y lealtades también se reflejaba en su trato con Göring. La relación entre ambos trascendía lo político. Compartían recuerdos del golpe fallido de 1923 y de los años previos a 1933. Desde la perspectiva de Linge, Hitler valoraba el porte militar, el carisma y el historial como piloto condecorado de su Reichsmarschall. Ese vínculo se traducía en un respaldo constante, incluso en medio de fricciones con Ernst Udet.
Las tensiones por la producción de aviones y la dimisión final de Udet no llevaron a Hitler a alinearse contra Göring, más bien lamentó su final, reprochándole únicamente no haber defendido con más firmeza sus proyectos. En el círculo íntimo, Hitler fomentaba deliberadamente las rivalidades, permitía que crecieran hasta ver quién resistía más, interviniendo solo ante el bloqueo total. Para Linge, aquello era un método calculado para depurar a los más débiles. Así le ocurrió a Hans Jeschonek, jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe, que acabó quitándose la vida tras chocar repetidamente con Göring. La reacción del mariscal, lágrimas y declaraciones de amistad, provocó que Hitler le reprochara su fingida pena. Reacio a adoptar las propuestas de Udet o Jeschonek, Göring prefería rodearse de veteranos de la Gran Guerra, poco adaptados a la aviación moderna. No obstante, Hitler apreciaba, y Linge admitía, su optimismo irreductible y su habilidad para imponer ideas. Tras Dunkerque, reforzó la vacilación de Hitler para no invadir Gran Bretaña, asegurando que la Luftwaffe podría aislarla. Las promesas no se cumplieron, ni allí ni en Stalingrado. En 1943, durante una exhibición en Insterburg, Göring presentó el caza ME-262 prometiendo producir 1000 unidades en un año, pero en Normandía apenas había 60, lo que llevó a Hitler a lamentar que con un centenar la invasión aliada habría fracasado. El malestar llevó a informes independientes y a convocar a Galland, Heinkel y Messerschmitt. Göring fue apartado de las armas quinto y la producción de reactores que pasaron a Hans Kammler. La decepción creció hasta que en una conferencia Hitler afirmó que el único que no le mentía era Dönitz. Aunque no lo nombró, el golpe a Göring fue evidente. Linge recordaba que, en privado, el mariscal desplegaba un teatro calculado. Llegaba envuelto en su capa, rodeado de aduladores, para luego mostrarse sumiso ante Hitler, consciente de que su brillo dependía de la luz del Führer. La diferencia con otros visitantes era clara. Dönitz entraba con camaradería, Goebbels con seguridad distante, Göring, en cambio, con nervios contenidos. En medio de esas tensiones, Goebbels ofrecía un perfil distinto. Para Linge, era uno de los pocos con quien se podía hablar con franqueza. Escuchaba, evaluaba y, si lo veía útil, lo transmitía a Hitler. Su ingenio animaba incluso las veladas más grises. Hitler lo definió como un gigante en cuerpo de enano, y Linge reconocía su capacidad para superar crisis y su eficacia propagandística. Su humor no respetaba rangos. Uno de sus blancos favoritos era Göring, al que ridiculizaba como cazador de domingo. A Hitler, poco amigo de la caza fácil, le divertían esas pullas. Sin embargo, más allá del humor, Linke lo consideraba un operador político de primer orden, con constancia y determinación poco comunes en la cúpula del Tercer Reich. Según Linke, su disposición a denunciar irregularidades dentro del partido también le granjeó respeto. Denunció abusos en fondos médicos estatales controlados por las SA, logrando que se tomaran medidas pese a la resistencia inicial de Hitler. Aquella firmeza llevó al Führer a admitir en privado que había colocado a demasiados viejos camaradas en cargos para los que no estaban preparados. Pero su vida privada preocupaba a Hitler. Goebbels mantenía frecuentes contactos con actrices y figuras del teatro y el cine, algunas abiertamente rivales por su favor. La relación con la actriz checa Lida Barová llegó a amenazar su matrimonio con Magda, hasta el punto de que Hitler intervino personalmente, citando a ambos en el Obersalzberg para forzar una reconciliación y evitar un escándalo político. Las diferencias entre Goebbels y Göring trascendían lo personal. El ministro de propaganda intentó varias veces convencer a Hitler de que el Reichsmarschall había fracasado al frente de la Luftwaffe. En marzo de 1945, con tono sombrío, advirtió que la Fuerza Aérea estaba dirigida por un hombre incapaz de convertirla en un instrumento eficaz y lo acusó de corrupción y mala gestión. Aunque Hitler parecía entender la gravedad, se aferraba a antiguas lealtades. Linge recuerda haber visto al ministro abandonar aquella reunión con paso lento y hombros caídos, consciente de que, pese a la fachada de unidad, en el núcleo del poder persistían sombras que nadie quería afrontar. Pese a los reproches acumulados, la relación entre Hitler y Göring se mantuvo firme hasta el final. Incluso después de las duras críticas de 1942, que llevaron al mariscal a desprenderse de sus condecoraciones, Hitler no lo apartó. La derrota de Stalingrado, que podría haber sido decisiva para su destitución, reforzó su posición. La desconfianza hacia el ejército tras la catástrofe llevó a Hitler a conservar a un viejo camarada
cuya lealtad le parecía más valiosa que cualquier cálculo estratégico. Linke observó un cambio de tono. Aquel hombre al que antes Hitler trataba con frialdad, recordándole que debía comer el mismo rancho que los demás, ahora recibía invitaciones a su mesa y atenciones personales. Incluso se interesaba por prepararle platos especiales, lo que llevó a Göring a llevar sus propias recetas y una cerveza elaborada a su gusto. Para Linke, estaba claro que los recuerdos compartidos desde 1923 pesaban más que las evidencias de su ineficacia reciente. Goebbels, en cambio, solo acudía al cuartel general por citación directa. Linke fue testigo de una de esas visitas durante la crisis del invierno de 1941, cuando la población era instada a donar ropa para el frente. Allí, el ministro defendió que Moscú habría caído con apenas un 10% más de tropas, insistiendo en la necesidad de la guerra total. Hitler replicó que no quería imponer aún semejante carga al pueblo. Para Linke, fue evidente que en ese momento Goebbels mostraba más determinación que el propio Führer. No era un adulador ciego. En más de una ocasión se atrevió a formular críticas en presencia de Hitler, algo que muy pocos se arriesgaban a hacer. Linke recuerda cómo en un viaje lo oyó decir con voz clara: «El Führer tiene demasiados terminafrases a su alrededor», pronunciado lo bastante alto para que Hitler lo escuchara. Ya en 1945, con la Cancillería del Reich convertida en cuartel general, Goebbels se había convertido en el interlocutor más cercano de Hitler, manteniendo largas conversaciones privadas tras las reuniones militares, muchas de cuyas ideas, según Linke, pudo escuchar directamente. Tras las prolongadas conversaciones con Goebbels, otra figura que, según Linke, aparecía con frecuencia en el entorno inmediato de Hitler era Heinrich Himmler. Su trayectoria antes del ascenso al poder había sido variada: estudiante, alférez y agricultor, hasta incorporarse al Partido Nacional Socialista tras un breve paso por un Freikorps. Comenzó como secretario de Gregor Strasser en la Baja Baviera, y sus ideas raciales, disciplina meticulosa y ambición reformadora encajaron con el proyecto que Hitler tenía para él: organizar y expandir la SS como guardia de protección del partido, con estructura militar y lealtad absoluta al Führer. Linke observó que Himmler aspiraba a moldear una élite de hombres seleccionados no solo por su formación y entrenamiento, sino también por sus características físicas y pureza, según sus criterios raciales. El propio Hitler coincidía en la necesidad de una base doctrinal para la SS, aunque en la práctica, como Linke constató, el nivel ideológico variaba mucho entre sus miembros. En más de una ocasión, Linke fue testigo de las conversaciones entre ambos sobre la Leibstandarte. Recuerda, por ejemplo, cómo Himmler intentó introducir un sistema de distinciones caballerescas para condecorar actos de valor, con rituales y requisitos matrimoniales que llegaban al extremo de seleccionar a las esposas por su supuesta valía racial. Hitler, sin embargo, descartó la idea como una fantasía impracticable. También rechazó su propuesta de sustituir el cristianismo por cultos germánicos, limitándose a garantizar que la SS no dependiera de ninguna iglesia. A ojos de Linke, Himmler era un hombre reservado y calculador, incapaz de ejecutar personalmente actos de violencia, pero dispuesto a ordenarlos sin vacilar. Entre el personal de Hitler no era bien recibido. Imponía normas absurdas, como prohibir las patatas peladas o sancionar con exactitud milimétrica cualquier infracción menor. Hitler solía burlarse de estas manías, aunque nunca interfería, respetando la autonomía de la SS. Solo después de 1945, Linke comprendió la magnitud de su implicación en el exterminio de los judíos, una cuestión que Hitler trataba con él en la más estricta privacidad. En vida, lo veía como un organizador eficaz, aunque sin experiencia en combate, lo que lo colocaba en una posición de constante necesidad de demostrar su valía. En privado, Hitler lo trataba menos como un Reichsführer todopoderoso y más como a un recluta bajo instrucción. En estructuras como la Gestapo y el SD, Linke reconocía la impronta personal de Himmler, un aparato cerrado, hermético y tan eficaz que, según Hitler, ningún organismo similar había existido en la Gran Guerra. Linke recordaba que lo que ocurría dentro de los campos era un misterio para la mayoría en el círculo interno. Las conversaciones sobre ese tema entre Hitler y Himmler siempre se celebraban en privado.
Solo tras la guerra, en cautiverio soviético, supo de la existencia de cámaras de gas y hornos. Aún así, estaba convencido de que Hitler conocía todos los detalles, pues le había escuchado afirmar, con una frialdad inquietante, que eliminaría sin piedad a cualquier opositor. Del atentado fallido al búnker, el ocaso de la Alemania nazi. A comienzos de 1944, en conversaciones que Linke presenció, Hitler volvió a señalar a Hermann Göring como uno de los responsables de la catástrofe de Stalingrado. Le reprochaba haber prometido un suministro aéreo que jamás se materializó. Extendía también la acusación a Ernst Udet, a quien culpaba de haber paralizado la innovación aeronáutica durante 2 años al ejercer un control absoluto sobre el desarrollo de nuevos modelos. A ojos de Hitler, esa falta de modernización había dejado a la Luftwaffe en inferioridad justo en el momento más crítico de la guerra. En julio de ese mismo año, la rutina en la Wolfschanze transcurría entre obras que conferían al complejo un aspecto monumental. El día 20, la conferencia militar se adelantó para recibir a Mussolini. Linke se encontraba a unos 100 metros cuando una violenta explosión sacudió el lugar. Su primera reacción fue pensar en una mina, hasta que un ayudante irrumpió con la orden de acudir de inmediato al Führer. Lo encontró en el pequeño comedor del búnker. El uniforme destrozado, el cabello chamuscado, el brazo derecho colgando y restos de sangre en el rostro y las manos. Pese a las heridas, Hitler mantenía una calma que a Linke le resultó desconcertante. Mientras el doctor Hasselbalch retiraba astillas incrustadas en sus piernas, Hitler analizaba en voz alta la procedencia británica del explosivo y ordenaba registrar su propio búnker. Por primera vez en su servicio, Linke lo ayudó a cambiarse de ropa antes de que el líder se dirigiera a inspeccionar la barraca dañada. Allí, la escena era desoladora. Cuerpos sin vida, heridos graves y oficiales agonizantes. En cuestión de horas, Hitler identificó a Klaus von Stauffenberg como autor del atentado. Su precipitada salida del recinto, valiéndose de su rango y alegando órdenes personales para pasar los controles, reforzó la sospecha. El propio Hitler evitó culpar al oficial que lo dejó marchar. Entendía que nadie habría imaginado que uno de sus coroneles intentaría matarlo. La situación se complicó cuando se comprobó que las comunicaciones con el aeródromo estaban cortadas por orden del general Feldgiebel. El chofer que había trasladado a Stauffenberg fue detenido y confesó que durante el trayecto su pasajero había arrojado un paquete a la carretera. El objeto, recuperado más tarde, contenía explosivos. A la vez que los interrogatorios comenzaban, Hitler partió hacia la estación de Görlitz para recibir a Mussolini. Linke observó que, a pesar de las heridas, mantenía una compostura absoluta. Al saludar al duce, mencionó casi de pasada que acababa de sobrevivir a un atentado, y luego lo condujo a través de la sala de conferencias destrozada. Relató con detalle lo ocurrido y afirmó, con un tono casi solemne, que su supervivencia era prueba de que la providencia lo había preservado para cumplir su misión. Mussolini, visiblemente impactado, coincidió en que era un signo del cielo. En el almuerzo posterior, Göring, Himmler y Ribbentrop lo colmaron de gestos de lealtad. Göring, incapaz de contenerse, lo abrazó efusivamente. Hitler, serio, replicó que la conspiración no pretendía solo eliminarlo a él, sino acabar con toda la cúpula allí presente. Calificó el método de Stauffenberg como un acto de cobardía. Himmler voló inmediatamente a Berlín para sofocar la sublevación y detener a los implicados. Por orden directa, Linke estableció contacto telefónico con Goebbels. Una vez lograda la comunicación, Hitler ascendió en el acto al mayor Otto Remmer, encargándole asegurar Berlín con todos los medios y reconociendo solo sus órdenes como válidas. El resto del día lo dedicó a supervisar obras en los búnkeres y a dejar claro que no sospechaba de los obreros, sino de la aristocracia militar, a la que siempre había considerado su enemiga. Las conversaciones previstas con Mussolini nunca llegaron a celebrarse. Sería su último encuentro con él. En los días siguientes, Martin Bormann consolidó su control sobre el partido, transmitiendo la imagen de que todo estaba bajo control. Ello permitió a Hitler concentrarse en la persecución judicial de los conspiradores. Linke presenció su reacción al conocer que Stauffenberg había sido ejecutado por orden de Fromm. Quiso confirmar el hecho mediante exhumación, y al corroborarlo, acusó al propio Fromm de haber liderado la conjura. Entre los casos que más le impactaron estaba el del teniente coronel Robert Bernardis Esmond. Hitler leyó su carta en presencia de Linke. Al inicio lo elogió por escribir como un soldado, pero su rostro se endureció al llegar a los pasajes en que culpaba a sus superiores de perder la fe en el Führer. Para Linke,
Ese instante selló su destino. Hitler seguía de cerca los procesos del Volksgerichtshof, buscando incluso rasgos de carácter en algunos acusados, aunque para él todos merecían la horca. Ordenó que fueran ejecutados como ganado, una muestra de la implacable dureza que tras el 20 de julio marcaría sus decisiones. El eco de aquellas ejecuciones resonó durante semanas en la Wolfschanze. Linge, que asistió a algunas vistas a través de grabaciones y reportes, recordaba el interrogatorio de Hans Bernd von Heften. Ante un implacable Roland Freisler, el acusado declaró que ya no reconocía deber alguno de lealtad hacia Hitler, al que consideraba un promotor del mal. Los juicios eran sumarios, sin posibilidad de defensa amplia, tal como el Führer había exigido. En el extranjero, juristas y corresponsales los aceptaron como válidos, reduciendo cualquier protesta formal. El atentado tuvo también consecuencias personales. Hitler supo que en el cuartel de Stülpnagel y Kluge, en París, se había celebrado su muerte antes de tiempo. La posterior desaparición de Kluge y el suicidio de Rommel fueron golpes duros. Sospechó que Kluge había sido envenenado por los británicos, aunque la autopsia confirmó que se había quitado la vida. Las medidas de seguridad se endurecieron de inmediato. Solo unas 60 personas podían acceder a él sin cacheo previo. Incluso soldados con las más altas condecoraciones eran registrados. Linge, incómodo con esa medida, intervino para eximir del registro a los combatientes distinguidos. El gesto, que podía costarle caro, fue aceptado por Hitler al considerarlo razonable. En medio de esta tensión, Wilhelm Keitel sorprendió a Linge al asumir con firmeza la gestión de asuntos mientras Hitler se recuperaba, imponiéndose incluso a las presiones de Himmler y Bormann. Fue entonces cuando apareció el otorrinolaringólogo Erwin Gissing, encargado de tratar las secuelas físicas del atentado. Sus primeras impresiones no fueron las de un líder carismático, sino las de un hombre prematuramente envejecido y debilitado. Sin embargo, Hitler le concedió un acceso inusual, conversando sobre política, religión y temas personales, aunque solo admitía contradicciones de su parte. Gissing observó costumbres peculiares. Trabajaba en penumbra, rechazaba modificar su dieta vegetariana a pesar de sus necesidades energéticas y se negaba a abandonar la Wolfschanze por temor a que se interpretara como una huida. Incluso la sugerencia de trasladarse a Berchtesgaden para mejorar su salud fue descartada. El 1 de octubre de 1944, durante una revisión, sufrió un breve colapso mientras se le aplicaba un tratamiento nasal con cocaína. Linge, presente, ayudó al médico a vestirlo y retirarse discretamente, consciente de que cualquier signo de debilidad debía manejarse con absoluto sigilo. En febrero de 1945, Gissing regresó al cuartel. Linge, sabiendo el efecto positivo que el médico solía provocar, organizó un encuentro casual durante una alarma aérea. El cambio fue inmediato. Hitler se mostró más cordial, aunque ya no podía ocultar al doctor su envejecimiento acelerado, la postura encorvada, la palidez extrema y el temblor constante en el brazo izquierdo. Los desplazamientos al frente no eran nuevos. Linge recordaba cómo, en años anteriores, Hitler buscaba el contacto directo con las tropas, compartiendo comidas sencillas como sopa de guisantes sin carne y escuchando impresiones sobre la vida en la Unión Soviética. Estos encuentros reforzaban su desconfianza hacia los informes de sus generales y su convicción de liderar personalmente. En los últimos meses, sus conversaciones privadas derivaban hacia comparaciones históricas. Aludía a líderes británicos, criticaba a Churchill por su alianza con Francia y su supuesta sumisión a intereses judíos. Reconocía errores estratégicos, como el pacto con Stalin, pero se justificaba por no haber actuado con mayor dureza contra figuras en las que desconfiaba. Ya no hablaba de victoria, sino de prolongar la lucha hasta la muerte para garantizar al menos la supervivencia del Reich. Mirando un retrato de Federico el Grande, evocaba cómo éste había estado dispuesto a envenenarse en 1762 antes de que un giro inesperado salvara su causa. Para Hitler, la lección era evidente. Mientras quedara margen para resistir, la derrota nunca sería absoluta. En los días que siguieron a aquellas reflexiones sobre resistencia y destino, Hitler continuó transmitiendo a Linge una visión de futuro trazada con la misma determinación que había guiado su rumbo durante años. Incluso en las últimas jornadas sostenía que el porvenir de Alemania residía exclusivamente en el este, donde, según afirmaba, debían dirigirse los excedentes de población. Linge, influido por esa seguridad, llegó a pensar que podrían salir adelante, aunque desplumados, sin prever cuán distinta sería la realidad.
no se consideraba un hombre instruido. Como muchos de sus camaradas, no había leído Mein Kampf ni otros textos ideológicos, y lo que sabía del credo nacionalsocialista provenía de lo que escuchaba directamente a Hitler. Su fe no nacía de la teoría, sino de una década de observar cómo aquel hombre lograba, contra todo pronóstico, lo que se proponía. Sin embargo, con el tiempo advirtió que el Führer no gobernaba como se pensaba. Delegaba amplias parcelas de poder en ministros, jerarcas y gobernadores, fomentando rivalidades internas que contemplaba casi como un experimento. Fue entonces cuando Linke empezó a escuchar con mayor atención sus monólogos sobre historia y política. Entre esas confidencias, Hitler reveló que antes de la guerra creía posible sumar a Franco a su causa, pero que, tras valorar las implicaciones, decidió no arrastrar a España a un conflicto que podría reabrir una guerra civil. Confesó sentirse engañado por el caudillo y lamentó haber ayudado a restaurar privilegios a la nobleza y la Iglesia española. En esas conversaciones, Hitler exponía también su interpretación geopolítica. Un bloque germano-británico habría dominado Europa si Londres se hubiera aliado con Berlín antes de 1941. Fracasado ese plan, optó por atacar a la Unión Soviética para evitar, decía, un golpe preventivo en el futuro. Link, aún sin compartir todas las conclusiones, veía cómo el Führer atribuía la pérdida de esa oportunidad a las decisiones británicas. En privado, Hitler modificaba incluso su discurso sobre los judíos, dejando de hablar de una raza en sentido biológico y describiéndolos como una comunidad espiritual que, según él, debía ser eliminada por su responsabilidad histórica en las desgracias del mundo. A medida que su salud se quebraba, la contradicción se hacía más evidente. Un cuerpo encorvado, debilitado desde Stalingrado, pero una mente todavía ágil y una memoria intacta. Rodeado solo de un círculo mínimo, Goebbels, Bormann, Dönitz y el propio Linke desconfiaba de todos los demás. Pese a su aspecto, seguía recibiendo a soldados y oficiales del frente, convencido de que aún podía influir en ellos. Linke observaba cómo hombres que llegaban dispuestos a recriminarle la situación militar salían de su presencia transformados, convencidos de que el Führer había explicado la realidad. Pocos advertían que aquel volcán, antaño imponente, estaba ya agotado. Lejos de la imagen transmitida por algunos relatos posteriores, Linke insistiría en que Hitler conservó la lucidez hasta el último instante. La idea de que el final del Tercer Reich fue fruto de un líder fuera de sí le parecía una invención sin fundamento. En su recuerdo, incluso tras su último cumpleaños, Hitler permanecía plenamente consciente de sus actos. El 19 de abril de 1945, un informe del SD, transmitido por Johann Rathenhuber, advertía sobre un posible intento de asesinato al día siguiente, ejecutado por un ayudante vestido de civil y con una herida en la mano. Nadie encajaba en la descripción. Linke, acostumbrado a falsas alarmas, muchas de ellas originadas por Hermann Fegelein, no modificó su vigilancia. El propio Hitler, confiando plenamente en él, le había dicho: «Cuando estás detrás de mí, me siento más seguro que con un Obergruppenführer en tu lugar». Ese cumpleaños, a diferencia de otros, careció de celebraciones. Hitler había indicado que no recibiría felicitaciones, pero un pequeño grupo, alentado por Eva Braun, consiguió que accediera. Linke lo vio entrar con paso arrastrado, saludar a cada uno y retirarse de inmediato. Poco después, la tensión se incrementó tras el fracaso de la operación ordenada a Felix Steiner para frenar el avance soviético. La noticia desató en Hitler una furia que Linke recordaría bien. Acusaciones de traición, amenazas y la declaración de que permanecería en Berlín hasta el final. En privado, le confió que por su estado físico no podría combatir, pero que se quitaría la vida como corresponde al comandante de un reducto. El episodio más dramático llegó con la captura de Fegelein, sorprendido vestido de civil, con dinero y joyas preparados para huir. El Consejo de Guerra dictó su ejecución por traición. Eva Braun, pese a su vínculo familiar, no intercedió. Poco después, Hitler llamó a Linke y le dio instrucciones precisas para su propio final y el de Eva: preparar mantas y suficiente combustible para incinerar los cuerpos en el jardín. La vida en el búnker seguía un orden estricto mientras él viviera. No había rastro del descontrol que algunos han descrito. Incluso la boda con Eva Braun, en la madrugada del 29 de abril, transcurrió en un ambiente contenido y sobrio, con solo unos pocos testigos y un breve intercambio de votos.
Tras la ceremonia, la pareja se retiró y el resto compartió una modesta celebración con té, champán y bocadillos, conscientes de que eran horas prestadas. La despedida del Führer dentro del búnker de Berlín. En las primeras horas del 30 de abril de 1945, un silencio tenso dominaba el búnker. Hitler, vestido y sin haber dormido, abrió la puerta justo cuando Linge se acercaba. Con un gesto le indicó que guardara silencio para no despertar a quienes descansaban armados en los sofás cercanos. Juntos se dirigieron a la central telefónica, donde el comandante informó que la defensa de Berlín se había derrumbado y que no existía posibilidad de romper el cerco soviético. Incluso la propuesta de Arthur Axmann de evacuarlo con voluntarios de las juventudes hitlerianas fue rechazada con un murmullo. «Eso ya no es posible, me quedo aquí». Poco después, el mediodía reunió a Hitler con su círculo más cercano para la última comida. Allí habló del juicio implacable que recibiría de sus enemigos y del sufrimiento que aguardaba a Alemania, aunque confiaba en que la historia futura reconocería sus intenciones. Linge, presente en la mesa, recordaría aquellas palabras con el paso de los años, comprendiendo entonces su verdadero alcance. Eva Hitler se despidió de él con una serenidad forzada, agradeciéndole todo lo que hizo por el Führer y pidiéndole que jamás revelara a su hermana cómo había muerto Fegelein. Magda Goebbels, en su última audiencia, recibió la insignia dorada del partido como muestra de reconocimiento. Con la tarde avanzando, a las 15:15, Hitler se dirigió a Linge con voz tranquila. «Voy a hacerlo ahora. Ya sabes lo que tienes que hacer». Le aconsejó unirse a un grupo de escape y cuando Linge preguntó qué quedaba por luchar, respondió: «Por el hombre del futuro». Tras un apretón de manos y su último saludo, se retiró a su despacho. Minutos después, el olor a pólvora llenó el pasillo. Linge, junto a Bormann, abrió la puerta. Hitler estaba desplomado en el sofá, con una herida en la sien y 2 pistolas a sus pies. Eva, a su lado, mostraba los signos del cianuro. Sin pérdida de tiempo, envolvieron los cuerpos en mantas y los trasladaron al jardín de la Cancillería bajo el fuego soviético. El viento dificultaba encender la pira hasta que Linge improvisó una mecha con papeles y logró prender el combustible. Desde la entrada del búnker, Bormann, Goebbels, Gunsche, Kempka, Stumpfegger y él mismo realizaron el último saludo. Cuando las llamas se apagaron, los restos carbonizados fueron enterrados en un cráter cercano. La mañana siguiente, el nuevo canciller, Joseph Goebbels, se cruzó con Linge y le reprochó no haber cambiado la decisión de Hitler. Linge contestó que, si él mismo no lo había conseguido, nadie lo habría logrado. Ese mismo día, el general Hans Krebs inició negociaciones con los soviéticos en nombre de Goebbels. La misión fracasó desde el inicio. Exigían una rendición incondicional, ya sabiendo de la muerte de Hitler. El retorno de Krebs generó un fuerte enfrentamiento con Bormann, que veía desvanecerse su autoridad. Mientras tanto, la tragedia se acercaba a su punto más dramático. Magda y Joseph Goebbels decidieron poner fin a la vida de sus 6 hijos antes de suicidarse. Las súplicas del personal femenino y de algunos miembros de la guardia fueron ignoradas. Linge acompañó a Magda hasta la estancia donde los pequeños descansaban. Ella esperó fuera hasta que el doctor Ludwig Stumpfegger confirmó con un leve gesto lo inevitable. Todos habían muerto por cianuro. 2 horas después, los Goebbels también se quitaron la vida. Con el liderazgo del Reich extinguido, se organizaron 10 grupos para intentar escapar de Berlín, mezclando soldados, mujeres y civiles. Linge se unió al conductor Erich Kempka. Juntos salieron bajo fuego cruzado, cruzaron la Friedrichstraße y alcanzaron la estación, donde aún se combatía. Hacia medianoche, en el puente Weidendamm, se toparon con Bormann, Stumpfegger y Baur, bloqueados por una barrera antitanque. Bormann intentó avanzar protegido por un blindado, pero un proyectil lo alcanzó, lanzando por los aires a las figuras cercanas. Linge no volvió a verlos. El grupo superviviente, ya reducido, avanzó por un túnel tranviario hasta Seestrasse, perdiendo a varios en el camino. Allí, Linge escuchó voces desde la superficie y, creyendo ver a un soldado alemán, se asomó. En segundos quedó rodeado por carros de combate soviéticos. Fue capturado sin violencia y, para evitar problemas, arrancó de su manga el emblema de las SS. Contra lo que Hitler había inculcado, los soldados le ofrecieron tabaco y cigarrillos e incluso le permitieron conservar sus armas.
durante varios días marchó bajo custodia hasta Posen, donde lo interrogaron sobre su identidad. Inicialmente fingió pertenecer a una unidad de intendencia, pero Hans Baur confirmó su verdadero papel junto a Hitler. Trasladado a la prisión de Lubianka, en Moscú, fue sometido a interminables interrogatorios para que admitiera que Hitler había sobrevivido. Ante su negativa, comenzaron las torturas. Un oficial repetía la acusación mientras otros lo golpeaban con un látigo hasta hacerlo sangrar. Casi un año después fue llevado a Berlín para indicar el lugar de la muerte. Entre las ruinas de la Cancillería, señaló el sofá aún presente, aunque destrozado. La inspección apenas despertó interés y los interrogatorios continuaron, esta vez con un tono más cortés pero igual de insistente. De regreso en Moscú, coincidió con Otto Gunsche. Ambos fueron alojados en una villa bajo custodia, donde comenzaron a redactar memorias sobre Hitler. El proyecto se detuvo cuando se negaron a incluir episodios falsos, como supuestas negociaciones con Molotov o el reparto de Polonia. En 1950, la situación cambió drásticamente. Fueron condenados a 25 años de trabajos forzados por ayudar a Hitler y conspirar con él. Linge pasó una década bajo control soviético, sometido a nuevos interrogatorios del NKVD sobre las últimas horas del Führer. De esas sesiones surgió un dossier presentado a Stalin el 30 de diciembre de 1949. Finalmente, en 1955, sin previo aviso, fue colocado en un tren con destino a Alemania Occidental. Para los soviéticos, su deuda estaba saldada. Para Linge, el precio de haber permanecido junto a Hitler hasta el último instante quedaba, al menos oficialmente, pagado. Se instaló en Bremen, donde vivió discretamente hasta su muerte en 1980, llevando consigo la memoria de uno de los últimos testigos directos del derrumbe final del Tercer Reich.